¿Cómo están ustedes? Semana a semana en esta cita regional, desde San Antonio hasta los Andes, nos reunimos a conversar de cosas que a usted le interesan y en la forma como nosotros lo hacemos, pluralista, abierto, con diferentes puntos de vista. Para mí es un gusto dirigir un panel tan entretenido como el que espero que sea hoy día. Saludamos en primer lugar a la diputada, representante de Slayer en la quinta, perdón, de Katz, no, de Tom Katz, republicano. No, Renovación Nacional. La faceta suya, Camila, ¿cómo le va? Bien, Rodrigo. Te felicito. Sí, la verdad es que causó harta sorpresa. No es algo que uno ande diciendo mucho el estilo de música, pero yo toda la vida me ha gustado el metal. El thrash metal en este caso. A su marido nunca lo vi. Oye, su marido es lo más anti-trash, anda materno que yo, pero... Pero es rockero igual que yo y salió espectacular ahí el homenaje. Me hubieses dicho, hubiésemos invitado a tu hijo, que entiendo que también es fan. Saludamos a don Rodrigo Uribe, qué elegante anda. Que no le gusta el metal. No me gusta. Donde está al frente de Mundaca, ya se están mirando las caras y se están poniendo los guantes. ¿Cómo están? Somos buenos amigos, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Saludamos a don Tomás. ¿Cómo está usted? ¿Se llama Tomás también? Sí, Tomás, ¿no sabe quién es Tomás Araya, don Tomás? No. ¿Es Villamarino igual que usted? ¿Quién? Pero yo no tengo la obligación de conocerlo a todos. No estoy en esas lides. ¿Cómo está usted, joven? Muy bien. ¿Cómo está su buque? Muy bien ahí, dándole de comer al prójimo. ¿Hay nueva carta o no hay nueva carta? ¿Cierto que va a tener nueva carta? No, la carta se agrega, pero no se hace nueva. Ah, mira. ¿Para qué vas a cambiar lo que funciona? Claro. Se le agrega. Muy bien. Saludamos. Las leyes, así que las van parchando. Lo mismo, Y saludamos al nuevo candidato a gobernador regional, el señor Mundaca. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Rodrigo? Queridos amigos. ¿Nuevo? No, lo que pasa es que hubo en las redes o en una entrevista ahí que le hicieron al senador Latorre que decía, entre comillas, Mundaca sería un muy buen candidato a gobernador regional. Yo pensé que era usted, yo no le dije. Rodrigo. Pero yo le puse, claro, yo le puse... Que Rodrigo, yo. Entonces, gracias, compañero Latorre, por la proclamación. Pero se refiere al hombre de Modatima. Sí, salía en el Mercurio. Sí, después me explica lo que es el Modatima, porque tantas siglas no entiendo. Vamos a ver unas notas que hizo mi jefe de prensa, don Bernardo Belli, y bueno, usted me decía, pues esto se grabó hoy día, que había el Día de la Hispanidad, y fui a acompañar al cónsul de España. Vamos con la nota, señor director. La información de un posible cierre de la fundición de Codelco División Ventanas, ubicada en Puchuncaví, que habría trascendido tras una reunión entre el presidente Sebastián Piñera y el ministro de Ciencia en el marco de la COP25, ha causado diversas reacciones en la región. Ante la controversia entre la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional, luego de una resolución del máximo tribunal que dictaminó que puede acoger recursos de protección contra fallos de dicho organismo, el gobierno no descartó modificar la normativa vigente. El municipio de Valparaíso devolvió 60 millones de pesos a CONAF tras no poder implementar una serie de medidas que serían incluidas en el Plan Comunal de Emergencias y Protección Civil 2018-2019. En su informe Cuentas Nacionales de Chile, correspondiente al segundo trimestre de 2019, el Banco Central reveló una cifra récord del endeudamiento en los hogares chilenos que creció un 0,8% respecto al trimestre anterior, llegando a un 74,3%. Ahí veíamos las notas. Hay hartas cosas interesantes. Hay una que puede terminar en una reforma constitucional que me llama mucho la atención, que hay dos abogados que quisiera tocarlo. Esta controversia entre la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional, y fundamentalmente en que la tercera sala, incluso a propósito de la forma como el presidente Haroldo Brito se refirió al tema, hizo como una declaración en bloque, digamos, manteniendo su postura. Quiero partir con usted, Matías Mundaca. Bueno, es un tema interesante desde el punto de vista jurídico. Hay que recordar que esto se produce por dos posturas diferentes y contrarias en dos tribunales que existen en el país, en el ordenamiento jurídico.
¿Qué es lo que ocurre? Ocurre que la Corte Suprema ha venido sosteniendo desde bastante tiempo esta parte que los funcionarios públicos y los municipales tienen derecho a que se tutele sus derechos laborales a través de un procedimiento de tutela laboral. Eso es lo que ha ocurrido y que ha venido saliendo como fallos de la doctrina de la Corte Suprema. Pero en esos procedimientos, permitiéndolo así la ley y la Constitución, algunas partes han recurrido al Tribunal Constitucional para obtener que se declare inconstitucional esa interpretación del artículo correspondiente del Código del Trabajo. Y lo que ha ocurrido entonces es que han salido dos fallos distintos. Un fallo de la Corte Suprema que reconoce el derecho de los trabajadores municipales y públicos a recurrir a la tutela de garantía, y fallos del Tribunal Constitucional que dicen que objetivamente eso no es posible y por lo tanto han declarado inaplicable esa norma. Es decir, los trabajadores municipales y estatales serían de otra clase, serían otro tipo de trabajador, una clase distinta de trabajadores, ¿no es verdad?, que no tendrían esa tutela. Entonces, y a propósito de esto ha surgido este problema, ¿no es verdad?, y este enfrentamiento y que ha concluido con estas declaraciones del último tiempo. Ahora, el fallo de la tercera sala es un fallo que confirma un fallo de primera instancia, no dice relación, no le da la razón al recurrente, pero hace una declaración que podríamos interpretar como una declaración de principios en torno a que el Tribunal Constitucional también tiene que responder ante el Tribunal Supremo de la Nación, que es la Corte Suprema. Entonces ahí se produce el problema y se produce el choque de competencia, ¿no es verdad?, que ha producido tanto pavor en la gente. Lo que yo quiero decir es muy simple. Ya hace bastante tiempo que, por las falencias de la clase política y legislativa, los tribunales de justicia han tenido que hacer resolver los casos concretos y hacer la pega que los demás no hacen. Gracias. Lo que sucede es que esa declaración de la sala es pretenciosa. Es una cosa que produce la colisión. Porque si no hubiera existido esa declaración de decir de que en el fondo está diciendo que un poder externo se somete a otro, a una entidad externa entonces eso es lo que ha causado problemas. Camila. Bueno, contar además, Rodrigo, que nosotros para la próxima semana, cuando digo nosotros me refiero a la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados que yo integro, pedimos que asista el presidente de la Corte Suprema y la presidenta del Tribunal Constitucional, porque la verdad es que para nosotros, que revisamos finalmente la constitucionalidad de una serie de normas, dentro de esas todas las que tienen de carácter, digamos, de quórum calificado incluso en la comisión, donde tenemos más de 1000 proyectos, es compleja esta colisión finalmente de dos tribunales de nuestro país. Y queremos saber finalmente de propia boca, ¿cierto?, de quienes lideran estas instituciones, poder saber finalmente cómo lo vamos zanjando también. Y yo comparto en esa línea lo que dice Matías. Efectivamente, de un tiempo a esta parte, los tribunales y particularmente la Corte Suprema ha tenido que venir a resolver una serie de temas que más bien son de carácter legislativo en vez de judicial. Y en ese sentido, claramente es porque los parlamentarios han hecho, y todavía desgraciadamente algunos sí sigue haciendo mal la pega, donde no queda específicamente establecido la normativa, cuál es el campo jurídica de uno u otro, las competencias de uno u otro, y finalmente tenemos este tipo de situaciones, y esto pasa más frecuentemente y más en lo cotidiano de lo que uno cree. Por lo tanto, nosotros como Comisión de Constitución, que tenemos un imperativo bien importante dentro de la Cámara de Diputados, como la del Senado también, tenemos que tratar de resolver esta situación y esperamos que de propia boca de ambos presidentes poder ver la fórmula de ir resolviendo, quizás nosotros mismos como comisión poder generar algún tipo de indicaciones, algún tipo de proyecto que ellos mismos nos puedan establecer. Pero esto ha generado un terremoto, digamos, no sé, desde el Poder Ejecutivo, escuchamos pronunciamiento del Presidente de la República, del Ministro de Justicia, uno podrá estar o no de acuerdo, pero claramente es una situación desde el punto de vista de la certeza jurídica muy delicado. Gracias. Una pregunta solamente a nivel de conocimiento. ¿En esta comisión hay mayoría de abogados entre los parlamentarios? Sí, la mayoría somos abogados, pero no todos. O sea, entiendo... Me alegro. Hay unos tantos... Me alegro. ¿Por qué se alegra usted de que eso no sea así? ¿Que me alegra? Sí. Porque desde el punto de vista de un ciudadano,
Yo creo que la inexistencia de abogados en muchas normas hace que en muchas instancias parlamentarias hace que se produzcan situaciones tan ridículas como que se pasaban en las comisiones legislativas del gobierno militar en que la ley lo hacían los ingenieros comerciales, ¿o no? Bueno, sí, eso en pero, eso pero ojo que tenemos incluso en la Comisión de Constitución, ojalá hubieran ingenieros, tenemos incluso, no sé, actores como Luciano Buscoque, otras personas que no tienen Perdón, Camila, un corchete. Pero pueden estudiar, esto no necesariamente... es ninguna novedad, porque la capacidad del Tribunal Constitucional de pronunciarse sobre casos concretos. Precisamente por este tipo de... Producto de la modificación constitucional que aprobamos en el año 2005. Así es. Exactamente. Así es. Hace mucho tiempo. Rodrigo, ¿quiere seguir con este tema o quiere cambiar de tema? Mira, hacer un comentario sin ser especialista, pero esto da cuenta... ¿Sin ser abogado? Sin ser abogado. Da cuenta de lo que se ha conversado tantas veces, que se requiere una reforma constitucional, que hay algunos sectores, particularmente la derecha, que se ha puesto. Entonces, no, pero ahora el presidente de la República, está planteando cada vez que una lo han reforma. planteado se han opuesto. Entonces, finalmente esta Constitución hoy día nos da cuenta del país que tenemos, y ahí es importante despejar bien las competencias. El Tribunal Constitucional, ¿cuántas veces se ha metido en temas legales, en temas de leyes que se estaban legislando? Entonces, finalmente, colegisla en muchos temas. No es que se mete, sino que cuando alguien lo recurre a ella tiene que responder. Finalmente las competencias ahí del Tribunal Constitucional hoy día se ven en relación a un fallo. Ahora, yo creo que la Constitución nuestra requiere una modificación mayor, y eso yo creo que es una buena oportunidad para discutirlo, para atreverse a discutir, para hablar sobre temas, mira, más allá de estos temas sobre regionalización en serio, para dar mayor competencia, para afinar en el fondo cuál es la carta legislativa, la carta constitucional que queremos. Yo creo que es una tremenda oportunidad para empezar a discutir en serio, más allá de la situación puntual que tenemos entre dos competencias de tribunales. Y creo que además estamos en un buen momento, en un gobierno de derecha, que además nos genera con una mayoría de oposición para poder discutir de otra forma estos temas. Así que una tremenda oportunidad para el país. Pero ojo, y competir y discutir. Muy pillín en los socialistas, porque les gusta sacar este tema cuando hay otros que les molestan. Cada vez que se quiere legislar con algo, recurren al Tribunal Constitucional. ¿Cuántas veces? Rodrigo, aquí han recurrido al Tribunal Constitucional la izquierda, la derecha y el centro. Sí, pues. Y salen alegando conforme a no le gusta el fallo, la izquierda y la derecha. Y ojo, que no porque sea el gobierno de derecha y el Parlamento la mayoría de izquierda, porque para modificar el Tribunal Constitucional es a través de ley de quórum calificado. Pero yo creo que es una buena oportunidad para discutir. Por lo tanto, Gracias. el acuerdo tiene que ser bastante amplio. Don Tomás. Don Tomás. Por los quórum, sí. Sí, Don Tomás, ¿quiere continuar con esto o quiere cambiar el tema? Podría ser una alternativa que hiciera usted un programa con la diputada. Me encantaría. Feliz. Me Cuando quiera. encantaría. Feliz, me encantaría. Sí. Yo. Tendríamos harto rey. Mire, usted está igual que el socialista. Cuando algo Perdón, se ideologiza demasiado. Le dije lo mismo, no hay ideologización. Vea el programa de vez en cuando y usted va a ver cómo... Se ideologiza mucho, Tomás. Ustedes se juntan demasiado, ¿no? Pero ¿Está volviendo al Partido Socialista? Mira lo que hay hecho ¿Y? después hace con el Bueno, tiempo. pero todos pueden ver la luz en algún minuto. Pero dejemos que hable don Tomás, por favor. ¿Me va a dar el programa o va a ser? Siga, se le doy todo lo que quiera, siempre y cuando usted no me sea tan agresivo conmigo. No, yo estoy viendo no sé si lo opinan opinan los televidentes. Yo creo que vivimos un fenómeno. Primero, tenemos una constitución ilegítima, parchada más que un somier, ¿ya? Y tenemos un tribunal constitucional que se ha transformado en tribunal superior, que tiene mucha decisión política, ¿ya? Y que dentro de mi ignorancia entiendo que no es su función es la constitucionalidad de los hechos. A mí siempre me gustó más la idea que en la Corte Suprema hubiera una instancia integrada por los mismos ministros, pero que fuera el Tribunal Constitucional, con ministros que hacen otras cosas, porque como les sobra tiempo, y cualquier cosa puede irse a reclamar al Tribunal Constitucional.
Entonces, yo creo que, y da la sensación además que se ve, parece a la antigua Corte Suprema, que lo único que le falta es el chal que se ponían los caballeros, el chal que se ponían cada caballero, y que hubiera algunos durmiendo, porque fue una vez un alegato a la Suprema y uno dormía, el otro con los chales. Pero no duermen, Tomás, solamente se concentran para escuchar los alegatos. ¿Usted le puso un chal de vez en cuando para el frío? No, fui a alegar el tema de la Escuela de Hotelería a la Corte Suprema. Y los Eso fue el año 90. Otro viejo se sacaba los mocos y yo qué feo. pero eso es lo que yo... No, ya. Yo le estoy... Hoy día está en su mejor día, Tomás. Estoy describiendo lo que yo vi delante mío. Esa era la Corte Suprema y estaba no le puedo... No está en su mejor día. Y posteriormente cambió mucho la Corte Suprema. Entonces, la sensación es que hoy día tenemos una Corte Suprema, incluyendo mujeres, incluyendo jóvenes, con una visión, con un término de los 75 años y... Pero muchos jóvenes no hay. Perdóneme, don Tomás, yo le voy... El promedio de edad de la Suprema es menor que el suyo, que su edad. Don Matías. Bueno, la verdad es que yo, más que referirme... Así que no lo trate tan mal. El problema... Pero si yo no tengo... pero si usted trata de... Pero mucho... Cuando usted va más rápido que yo. Está sensible. Tiene menos años, pero va más rápido que yo. Oliver está sensible. Por la calidad de tiempo, de deterioro. Mire, señor socialista, yo respeto los tribunales de mi país. Así y usted debería respetarlo, no era Juan Busto. O sea, no debería estar de acuerdo con la opinión tan brutal de don Tomás sobre los ministros. ¿Qué respeto? Ahora decir que yo le falté el respeto. Bueno, pero más que ¿me puede defender, don Matías? Lo voy a defender inmediatamente. Me parece completamente acertada la opinión de don Tomás de Rementería. ¿Cuál? La que dijo sobre que aquí el problema no es tanto el chancho, sino que el que le da el afrecho. ¿Cuál es el problema? El problema aquí es que tenemos una constitución que hay que cambiar por completo. No hay que reformarla, hay que hacer una nueva constitución. Porque objetivamente lo que ocurre es que la interpretación que da el Tribunal Constitucional, que del año 2005 tiene competencia para meterse en cada proceso judicial que haya en Chile, en donde se puede haber afectado algún derecho constitucional, es el problema de la Constitución. Permítame una interrupción. Cuando lo escucho hablar, ¿no será que usted es candidato a la junta del partido, alguna cosa? ¿Es candidato a algo que está buscando votos? ¿Es candidato o no es candidato a algo? ¿En la interna? ¿En la interna? Sí, claro, soy candidato a delegado territorial. Ya. Efectivamente. Ya, Pero no estoy... Está bien. A la Junta. Pero no estoy hablando en calidad de candidato, estoy hablando en Los, calidad los demócratas cristianos más antiguos nunca candidato. Los demócratas cristianos más antiguos no piensan como usted. Así es. Bueno, en el partido, digamos, no es un regimiento, cada uno piensa como quiere, lo importante es que voten más o menos parecido. Y ese es el problema. Lo importante aquí es que tenemos una constitución que establece un Estado, ¿no es verdad?, subsidiario, que no garantiza derechos. Entonces, en general, los pronunciamientos del Tribunal Constitucional, ¿no es verdad?, en materias importantes de orden socioeconómico o de derechos sociales, son francamente regresivas, porque interpretan lo que hay en la Constitución. Es decir, cualquier día, una persona que sea dueña de una farmacia va a poder recurrir en contra de mi amigo Uribe por poner una farmacia popular en Quilpué. ¿Por qué? Porque la Constitución dice que hay aquí en Chile un Estado subsidiario. El Estado solamente actúa en el mercado, en la sociedad, cuando los privados no quieren o no pueden hacerlo. Entonces, hay una cantidad enorme de actividades que las puede hacer o las están haciendo el Estado. Por ejemplo, una farmacia popular, ¿cómo se llaman? Cualquier cadena de farmacias podría recurrir al Tribunal Constitucional, ¿no es verdad?, para pedir que se dejaran de funcionar. Muchas gracias, pero yo le quiero decir que a lo mejor en el futuro no es al señor Uribe, sino que a usted, alguno puede no que pretende ser alcalde también. Bueno, todos estamos sujetos a la crítica, ¿no? Sí, yo quiero responderle a Matías. Primero, decir que el Estado no garantiza derecho, que la Constitución no garantiza derecho, yo no entiendo qué es lo que tú haces en tu profesión entonces los tribunales de justicia, sino restablecer el imperio del derecho. Primero.
Cuando tú hablas, ¿cierto?, que nosotros tenemos más bien un Estado subsidiario, ¿cierto?, y no este Estado que es una especie de pulpo, que el Estado es magnánimo y todo lo puede hacer y los privados, los particulares no pueden hacer nada porque el Estado siempre lo hace mejor. Échale una mirada como está Quintero y Puchuncaví con las empresas del Estado y date cuenta cómo lo ha hecho el Estado. Y no solamente en eso, sino que en muchas otras materias. Y respecto a la Constitución, tenemos una gran Constitución. La Constitución del 80 que le ha permitido gobernabilidad a este país, hacer un país en muchas ocasiones ejemplo, a pesar de que haya gobernado la derecha, la concertación, la nueva mayoría, pero es un país que ha crecido, un país próspero y gracias en gran parte a la Constitución. Y de lo que tú hablas, de la modificación, ¿cierto?, que le entregó mayores facultades al Tribunal Constitucional, recordemos quién fue el que impulsó el Tribunal Constitucional y le correspondió implementarlo, el presidente Allende. Y el año 2005, cuando se hace esta modificación... Límpiese la boca, ¿la van a echar a usted el partido por decir Allende? Pero fue presidente, y es que porque yo no tengo complejo, Rodrigo, como si algunos totalitarios. Y además, quiero recordarte otra cosa, esta modificación de la que tú hablas del 2005, ¿quién era presidente de Chile? Ricardo Lagos. Pero si eso lo sé perfectamente, Camila. Oye, pero a lo que si quiero, aquí el problema, Matías, pero déjame terminar porque está mi tiempo. Después tú me respondes a mí. Bueno, te respondo. Sí, ningún problema. Pero ¿qué es lo que pasa? Porque esto no tiene que ver con que si tú eres de izquierda o de derecha, porque aquí hay algo que es superior y que presidentes como Ricardo Lagos lo entienden perfectamente, que cuando uno tiene un parlamento mediocre, desgraciadamente como el que tenemos hoy día, tú tienes que tener un organismo, como en las democracias sanas de la mayoría de los países que lo tienen, que te permita revisar efectivamente que no se hagan burradas, porque en nuestro país desgraciadamente se han hecho burradas y si no tuviésemos un tribunal constitucional, que efectivamente es el año 2005 y desde mi punto de vista bien hecho, el presidente Lagos lo hace, le entrega facultades para poder modificar lo que desgraciadamente algunos parlamentarios no saben hacer. Muchas gracias. Dígame que no le gusta lo que dice la diputada. Siga, don Rodrigo. Mira, yo creo que finalmente esta Constitución no requiere modificaciones. Y te lo digo, por ejemplo, en torno a los gobiernos locales. Que todo perfectible. Pero por supuesto, si nadie está diciendo que esto... Pero se requiere hoy día una modificación. Si mira, desde el punto de vista municipal nomás, los municipios no tienen atribuciones, no son gobiernos locales. Y eso tiene una serie de limitaciones también en el ámbito de la Constitución. Conversábamos, ponte tú, ayer con el alcalde y una gente sobre el tema de transporte. El municipio está súper limitado para poder establecer una empresa frente al tema y que lo podría solucionar de buena forma. Entonces, finalmente estamos atrapados en esta Constitución, en lo limitado que tenemos, porque desde el punto de vista local, y yo ahí me estoy refiriendo al municipio, tenemos una serie de limitaciones donde hasta para poder poner un semáforo tenemos que pedirle permiso a medio mundo. Y finalmente ese tipo de requerimientos de las necesidades que tenemos no se pueden resolver, pese a tener los recursos. Entonces, hay una contradicción tremenda que es la posibilidad de hacer un gobierno autónomo, regionalizar en serio, si esta reforma sobre los gobernadores regionales termina siendo un chiste. Entonces, eso, más malo el chiste. Es malo además, pues. Y finalmente, además tenemos candidatos... Y no hay facultades todavía. Mundaca. Todos estos candidatos, entre ellos Matías. Pero tú ves finalmente cómo estamos resolviendo el funcionamiento. De ustedes, el funcionamiento, eso se está viendo. Viñambre. No, Mauricio, ¿sí? el alcalde de Viñambre no va a hacer. Va de diputado. Rementería. No va a hacer. Y lo que tú ves es que estamos súper limitados las atribuciones. Yo creo que la gran reforma, junto con el tema del Tribunal Constitucional, debería ser la reforma, regionalización y municipal. Aldo Ney sería buen candidato. Él podría ser un buen candidato. No. ¿Usted está dedicado a la promoción de candidatos? ¿Usted no quiere hacer gobernador? No, Eso se llama vitrinear. Vitrinear se llama eso. No soy candidato a nada y cada día encuentro más chistoso. Fíjate que el otro día, antes de ayer en la mañana, cosa que no hago comúnmente porque ya me tiene aburrido la promoción de la delincuencia, porque parece que entre la delincuencia y Carabineros auspician los canales de televisión porque hay comerciales de Carabineros y comerciales de los delincuentes. Hicieron esto, eso ocurre. Pero de repente vi que en el canal 13 estaba mi coronel Vidal con el alcalde, los candidatos presidenciales, jugándose con la banda presidencial
que te la pongo yo, que te la pongo tú. Y en Televisión Nacional estaba Gonzalo Cáceres con una corona. Entonces yo dije, este país Oye, usted tiene ya es una... No se puede una cosa, es una chacota. No puede ser que tengan sentado al gordito, que muy simpático será, ¿me entiendes? Pero con una corona. Y yo veo esa imagen y después veo a los otros jugando con la banda presidencial. Es decir, ya... No lo trate Mira, mal porque ¿sabes fue cadete militar, ¿eh? Gonzalo Cáceres. ¿Qué cosa? Tú en la escuela militar, Gonzalo Cáceres. ¿Quién es tú la Colombia? Igual que mi coronel Vidal. Vidal también. Oye, ahí compañero. quedó así. No. El mayor Gonzalo Cáceres es mayor. Claro. Yo digo, realmente ¿Por qué se ríe tanto? me sorprende, como el dicho de que El debate Parlamento- público, pues. ¿Ah? El debate público que tenemos. No, que tú lo ves en todos los temas, los que salen. Yo soy tan deportista que de repente veo el canal de la Cámara de Diputados y el canal del Senado. Gracias. Vea el canal. que lo ve. Cosa Creo fundamental. que nadie- Tenemos que ir a una pausa. Vea el canal del fútbol. Pero eso es cosa como sale estar más en- entretenido. Es como el estar, deporte. es como yo estoy en Twitter. En Twitter yo no estoy para comunicarme, para ver qué piensa la gente. Gracias. Tenemos que ir a una Tú puedes estar pausa. en Twitter en Argentina, en Estamos Perú, en cita todo, regional. sabes que- Es difícil dirigir esto. Ya volvemos. Continuamos en la segunda parte de esta cita regional. Usted nos ve en los Andes, en San Felipe, en Marga Marga, en Quillota, en Viña, Valparaíso y San Antonio. Hoy estamos con Camila Flores, Rodrigo Uribe, Tomás de Rementería y Matías Mundaca. Quiero cambiar de tema, es un tema real. En los años 50 al Estado se le ocurrió abrir una refinería en un lugar determinado de esta región. Desde esos años hasta la fecha, eso se ha transformado en una zona de sacrificio donde la gente allí la ha pasado muy mal, la pasa mal, gente que ha muerto a consecuencia de vivir, trabajar, respirar allí. El presidente Piñera dio a conocer aparentemente que después de una reunión con el nuevo ministro Cub, a propósito de la COP, que estaría a lo mejor una posibilidad de cerrar Codelco Ventanas. Quiero partir con esto, señor Mundaca. ¿Qué opinan ustedes? Bueno, es una situación difícil, una zona que se pobló después de la instalación de esa refinería. Esa refinería contamina una enormidad, y lo ha hecho históricamente. De hecho, el valle completo, ¿no es verdad?, está completamente imposibilitado de cultivo, Sí, absoluto. precisamente por los sulfatos de cobre que ha arrojado históricamente esta refinería. Y es una decisión difícil, por una parte, tener presente que esa refinería le crea varios problemas al Estado, hay mucho déficit, pero por otra parte, la refinería cumple, aunque usted no lo crea, un rol social muy importante, que es absorber la producción de los pequeños y medianos mineros de las zonas cercanas que vienen a refinar su cobre allí. De manera que la situación no es simple, porque cerrar esa refinería implicaría inmediatamente un costo importante en la mano de obra que ya está a la baja al debe en esta región, y también un problema de todos los costos sociales que está aparejado, ¿no es verdad? Cerrar una procesadora de minerales que satisface las necesidades de la pequeña y mediana minería, que también genera empleo. Por lo tanto, es una decisión que no es fácil tomarla. Nosotros podríamos decir, ya, mire, decidamos mantener la refinería, hagamos las inversiones que hay que hacer y, en fin, indemnizar a los habitantes, cambiarlo de lugar, en fin, hay una serie de situaciones. Pero cerrar una refinería de esa naturaleza, con ese importante, digamos, impacto social que tiene, es muy difícil. Mi duda es, ¿no es verdad?, básicamente, qué mejoras se le pueden hacer y qué nivel de inversión se puede hacer para mejorar, ¿no es verdad?, la calidad de la producción versus el medio ambiente. O sea, Porque usted sería partidario de eso y no de cerrarla. yo sería partidario de estudiar bien la situación. Ok, Camila. Yo comparto. La solución, Rodrigo, no es cerrar Codelco.
La solución es cómo se invierte las enormes ganancias que tiene Codelco Ventana en tecnología, en mantención permanente, no cada 20 años, sino que permanentemente, y en sustentabilidad. Porque para los que no viven en el sector es súper fácil decir, no, mire que cerrémosla, pero ¿cuántas miles de personas van a quedar desempleadas? Porque Rodrigo habla efectivamente del pequeño minero que utiliza las instalaciones, ¿cierto? Pero ¿cuántos también que viven en Puchuncaví, que viven en Quintero, trabajan en esta refinería? Son muchas personas. En lo personal, yo me he reunido con varios sindicatos el año pasado, con muchos de ellos, de distintas de estas empresas, y ellos lo que nos dicen, por favor, si nosotros no, ¿qué vamos a hacer si nos quedamos sin trabajo, si esto lo cierran? ¿Quién va a compensarnos? ¿Quién nos va a dar un trabajo distinto? Y esa es la realidad. Ahora, si se invirtiera, Rodrigo, efectivamente en tecnología de punta como se hace en otros países del mundo, no tendríamos que estar viviendo con estos terribles problemas, como bien tú señalas, que viene de décadas de contaminación. No sería necesario, esta discusión ni siquiera la estaríamos teniendo. Pero además otra cosa, se da el Codelco, pero son 16, aproximadamente 16 industrias. O sea, cerrar Codelco sería un punto. ¿Y qué pasa con las otras 15 o 17 que hay en la zona? Si es un cordón industrial que está contaminando permanentemente y que de acuerdo al clima, el viento y una serie de factores, va a contaminar igual probablemente la que está pegada al lado. Por lo tanto, ¿qué es lo que tiene que hacer desde mi perspectiva el gobierno? Acá decir, mire señores, ustedes tienen tanta cantidad de ganancias. En esto no vamos a dejarlo solamente para inflar las arcas de la empresa o los sueldos millonarios que tienen los altos gerentes de estas empresas del Estado, sino que vamos a invertir. Y vamos a invertir en tecnología de punta. Y le vamos a hacer la mantención todos los meses. No desde... Porque una cosa, cuando hubo una rotura de cañería en Aconcagua, Codelco Aconcagua, no se le hacía mantención a esa cañería, Rodrigo, del año 80. Gracias. Al escucharla hablar esto de los sueldos, creí que era la otra Camila la que estaba hablando. Don Rodrigo. Oiga, nada que ver, pues yo creo en una economía social de mercado. Mira, yo creo que efectivamente aquí se están tomando una decisión nuevamente sin ningún estudio. Si no hay ninguna decisión, hay una idea. No, sí, pero cuando se está discutiendo es porque se está tomando una decisión. Y la verdad ¿Tú realmente crees eso? Sí, pues sí. No. Yo no. Yo creo que además lo quería anunciar con la COP. Claro, efectivamente era darle una señal, porque efectivamente este tema a nivel internacional es un tema súper sensible. Está a nivel internacional, estamos ahí en la mira porque Quintero y Puchuncaví, así que yo creo que tenía que ver un poco con eso, pero más allá de lo dicho, yo creo que una decisión un poco anticipada, que no tiene mucho asidero en términos de cómo se debiera tratar el tema. Yo he sido majadero en este programa y creo que la situación de Quintero y Puchuncaví, tiene que ver con la planificación del sector, cómo está planteado. Un sector industrial no puede estar al lado de un sector habitacional. Esto, como se decía acá por parte de Matías, fue una decisión de la región en su minuto. Esto fue solicitado además por la misma población de Quintero y Puchuncaví en su tiempo. Hay una Pero sin saber qué iba a pasar. Hay una inversión significativa, pero tenía también que ver con la calidad. O sea, los sueldos de esta empresa no dicen relación con los sueldos de otras empresas similares. Pues no son sueldos bajos, para decirlo con todas sus letras. Y justo, pero no tan solo el gerente, tiene que ver también con el trabajador. ¿Cómo que dijo? ¿El gerente saca? 60 millones de pesos mensuales. No puedo creer. Sí, pero, 60 millones, pero además, 50, en realidad casi 59, salió incluso en el diario La Segunda. Pero más allá de eso, hay un tema importante, o sea, la calidad de empleo, todo lo que ello implica para la zona. Yo te diría, una decisión que a mí yo no lo comparto. Creo que hay que tomar medidas más que nada de mitigación en serio, que no se hacen, y que la misma empresa, los recursos de la empresa, que se inviertan realmente, porque parte importante de estos recursos se sacan. Sí. No queda nada para invertir. Pues entonces ahí hay una empresa nacional, pues pero por eso el problema va al presupuesto nacional. Don Tomás. Mira, yo me alegro que este país, que ha tenido muchas zonas de sacrificio, con la chiva de que la minería nos desarrolla y va a enriquecer el país, porque no solamente estos son los sacrificios. No. Todo el norte de la zona minera, cuénteme, ¿dónde están los relaves? Coronel. ¿Ah? ¿Dónde está
el agua que sacaron ahí, ¿dónde está la contaminación del mar? Es decir, es bueno que Chile esté en discutir esto. Sí. No me sorprende porque forma parte de la incontinencia verbal y política de nuestro presidente, que en eso se parece un poco a Trump, porque yo creo que un poquitito apresuradito esta tontera de que vamos, entonces nosotros nos ponemos con estas, 5 tuyas y 5 más. Claro. Creo que es bastante, pero no me sorprende, porque en eso se parece al pato Donald, a Donald Trump, porque también tiene incontinencia, la suerte que no tiene ejército para andar revolviendo el gallinero en el mundo, ni se pelea con los chinos, hasta el momento. Entonces, pero la realidad es que estemos discutiendo esto con lo que ha sufrido este país, yo creo que es muy bueno y es muy positivo. Lo principal es cómo tú organizas para que esto se haga. Pero Tú le mejor vas a el quitar vocabulario. trabajo a la Este gente. presidente, no diga este. ¿Qué cosa? Mejor el vocabulario cuando dijo, cuando usted se refirió al presidente. ¿Ustedes seguir haciendo este. clases? No, pero es que se suena mal. No, estoy suena hablando mal. de este hecho, no hablé de este presidente. Este. No, en un Se caso. entendió mal, por eso No, se lo estoy verá que- precisando. Revisa y usted verá que no es Ya. así. No. Es decir, y dije presidente, porque es el presidente, usted no lo haya elegido el presidente. Pero aparte del aportilleo ese, yo vuelvo a insistir. Es decir, lo bueno que tiene es que nos estamos preocupando de esto. Absolutamente. Todos. Hasta con los errores del señor presidente, ¿entiendes? Que creo comunicacionalmente no es bueno, pero es muy bueno que esté. Y que se discuta con gran profundidad. No solamente Ventana, sino que todo lo que está en el norte. Y esto- Y Y en nos el confiamos, norte, porque y somos un termina país siendo un- minero. Y la primera cosa que nos van a venir a decir, oiga, pues ustedes han estado honestos. En Yayay, en Putaén. Claro, mañana va a haber el sello verde por todos lados. Mañana la minería chilena no va a poder Todos los seguir, productos, claro. no tan solo No la- solamente el Estado, sino todo. que los productos. Desde No, la Matías. palta, Pero eso mira cómo que te está el estoy tema de la diciendo es un palta. buen paso Están para este comprándola país. por los temas de sequía hoy día. Sí, claro. En el Exactamente. Toda la Lo que pasa es que va a haber y está haciéndose así. Perdón, ¿te puedo así- hacer un paréntesis? Sí, un Esto es acorchete. Este es un buen tema para los temas constitucionales también, para los roles de las empresas que tienen las empresas estatales, cuál es el rol y cómo tienen que invertir sus recursos también es un tema que debería ser parte del debate constitucional. A propósito de los puertos, por ejemplo. Claro, los econegocios son el negocio del futuro y hay que acostumbrarse a que la legislación ambiental va a ser una legislación ambiental universal. Así es. Al igual que la legislación sobre los derechos humanos, ¿no es verdad? Va a ser una legislación a nivel universal. Ya no va a poder una persona, un gobierno, ¿no es cierto?, pretender mantener relaciones económicas con un país determinado, con una comunidad determinada, si no cumple con las normas ambientales internacionales. La certificación verde va a ser la moneda de cambio del futuro. Entonces, es un problema, ¿no es cierto?, mantener un país como el nuestro, con tanta resistencia a tener una economía sustentable, a poder competir en el extranjero. Si esta es una economía abierta y cuando empiezan a aparecer no las barreras arancelarias, sino que las barreras verdes, ahí sí que vamos a tener problemas, porque no vamos a poder, ¿no es cierto?, exportar ni bienes ni servicios de ninguna naturaleza, incluso, ¿no es verdad?, nuestra producción de cobre o nuestra producción de salmón o producción de fruta va a estar sujeta a las normas ambientales internacionales, a las certificaciones. Entonces, si no invertimos ahora en esa materia, ¿no es verdad?, nos va a pillar el tren y en definitiva nos vamos a quedar sin mercado. Entonces, si nuestros políticos no miran hacia 20 años adelante, a lo menos 10, ¿no es verdad?, el problema va a ser grave. El tema de la descarbonización de la producción de energía eléctrica es otro problema. El gobierno dice que el 2030 esto es urgente. Tiene que hacerse rápido. Tú no puedes cerrar una productora de electricidad, una generadora de carbón, y inaugurar una nueva al lado, como ha ocurrido, ¿no es cierto?, en la zona de sacrificio en el norte. Entonces, es un tema de que es un tema de futuro y nos tenemos que preocupar ahora de ese problema, Gracias. si no nos va a pillar la máquina. Diputada. No, yo quiero aprovechar de valorar, Rodrigo, un fallo que tuvimos hace algunos días atrás, creo que fue la semana pasada que salió, de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, donde impone como sanción una multa multimillonaria a la empresa ENAP. Esgener. No, a ENAP, perdón. ENAP. Sí, a ENAP. Estaba pensando, es que son como todas ¿Está bien? inventando, pero sí, efectivamente fue ENAP.
Y es por los años, digamos, del 2016 al 2018, algunos episodios que se denunciaron. Y la verdad que eso yo creo que también marca un precedente como no solamente, no sé, poder legislativo, el ejecutivo, la sociedad, sino que también nuestro poder judicial está considerando este tipo, ya sea de recursos Camila, o de acciones. recuerda que el Ministerio Público solicitó la formalización Así es. de los ejecutivos de cuatro ejecutivos de NAP, A eso ¿verdad? quería- Por el problema de las emanaciones. A eso quería llegar. Esto va a y terminar enlazarlo mal. a propósito, yo también creo. Y está bien que termine así, porque es lo que corresponde. Y enlazarlo un poco con lo que decía Tomás. O sea, claro, tenemos una zona de nuestra región de sacrificio, pero también tenemos problemas por la minería, por ejemplo, en la zona de la Concagua. Y pensemos que la formalización que viene a estos altos ejecutivos es por otra zona de sacrificio, en la octava región. Entonces, desgraciadamente, vemos como estos polos o estos focos, ¿cierto?, desgraciadamente, donde el daño ambiental ha sido muy profundo, se va también enlazando entre regiones. Y qué bueno que el Poder Judicial también esté asumiendo esta responsabilidad, porque antes era impensado, Rodrigo, ir a un tribunal y hasta que te acojan un recurso por esta materia. Prácticamente era imposible y uno lo hacía porque, verdad, había que hacerlo, pero no esperando o no con una expectativa de éxito. Y en este caso lo que marca, ¿cierto?, respecto a la sanción a INAP, a la formalización, ¿cierto?, de estos 4 ejecutivos en buena hora. Pero por otro lado decir, y yo creo que en esto tenemos que ser cuidadosos, Rodrigo Uribe, porque claro, yo comparto contigo en que no sacamos nada de que los vecinos vivan al lado, que hay que cambiarlos, porque en el fondo es una zona que está muy contaminada, pero yo creo que ese no es un buen argumento. ¿Y por qué no es un buen argumento? Porque las industrias, la gran mayoría, llegaron antes que los vecinos. O sea, si nosotros fuéramos con ese argumento, estas industrias dañinas estarían, digamos, usándolo de vuelta contra nosotros. No, tiene que ver con, Camila, tiene que ver con el sentido incluso hasta común. De decir que no pueden convivir una industria con una población. Desde el punto de vista de planificación, eso es impensado. O sea, lo que hemos hecho en ese sector, que además de los instrumentos de planificación no existían hace un tiempo atrás. Entonces, finalmente, eso debieran haberse tomado decisiones hace rato. Disculpa que había muchas, más de casi 600 hectáreas que estaban disponibles, que en algún minuto incluso pudieron haber instalado más industrias. A lo que voy un poco a lo que se argumentaba, hoy día tenemos que ordenar, tenemos que colocar otro estándar de empresa, otro estándar de industria y también eso es lo que implica también, porque los terrenos que están al lado son los más contaminados y en eso tenemos que tener claro, son los más contaminados y por lo tanto ahí desde el punto de vista de que viva alguien, que se produzca algo desde el punto de vista agrícola, ninguna posibilidad. Entonces eso debería estar restringido y debiéramos tomar ese tipo de decisiones. Se ha hecho en este mismo país, se ha hecho una serie de relocalizaciones de población. Se hace con campamentos, donde los campamentos se trasladan, en fin, con población normal. Entonces, décadas ahí, generaciones, finalmente, es que finalmente la contaminación lo está matando y lo va a seguir matando. Y finalmente esa decisión hay que tomarla como Estado, no tan solo como un gobierno, sino como Estado, y con todo lo que ello implica. Que implicaría que el Estado además debería pagar la indemnización a los que estuvieron viviendo ahí, pues, indemnización por lo que se les murieron. ¿Pero qué Estado va a ser capaz de eso? Mira, yo creo que aquí hay que tomar una decisión de una vez por todas. O se cierran las empresas, que es una decisión que se puede tomar, o se mueve la población. Pero no pueden convivir, desde el punto de vista práctico, las dos realidades. Eso es impensado y eso es una decisión que tenemos que tomar como país. Y no podemos seguir, mira, esto lo seguimos dilatando y choteando, pero no podéis tener una población y un sector turístico o semiturístico al lado de una empresa y industria que contamina. Ya lo creo. Tomás. Mira, el cierre que tú hiciste con el tema, yo creo que es el principal, que nunca se hizo verdaderamente una zona industrial. ¿Me entiendes? Dijeron, tuvo un poquito de política, pongamos ahí a Codelco para que la pequeña minería tenga y después viene el otro y se puso al lado. Aquí yo pero si nadie menciona la cantidad de industria que hay allá. Se fueron agregando de a uno por uno y fue creciendo y la gente se fue. Cuando tú deberías haber, no de zona de sacrificio, sino las compensaciones que haber hecho una zona industrial. Esas son las compensaciones. No, te digo, haber hecho una zona industrial de Quintero, con puerto, con todo, con infraestructura y con todas las condiciones
de modernización, pero lo que ya no hicimos ya no está hecho. No, sin duda. Lo interesante es lo que pasa hoy día, que hay conciencia sobre el tema. Que como decía la diputada, ahora tú vas y presentas un recurso, antes presentáis un recurso por... no moleste. Es que le molesta, cámbiase, pues no venga a molestar aquí. Hoy día hay una conciencia. ¿Por qué? Porque a diferencia de lo que decía el candidato, como le dice... A la Junta Nacional del Partido Demócrata Cristiano, candidato. que eran 113.000 y ahora quedan como 30.000. Oye, buen candidato. Escoba. No, yo no tengo ningún partido, yo me pillo. Escoba, independiente, claro. Yo tengo partido de un solo militante, yo el mismo. Muy bien. Eso sí. Es el que dirige la señora Michelle ahí. Bueno, tengo presidente, por acá. pero no es militante. Es la única militante. Lo dirige. Yo creo que al revés. Pero ella como es decía el ella. diputado, que esto tiene que ser en 20, 30 años. No. No, pues, eso, a Si eso lo que voy. no han tomado conciencia, a uno le podrá sorprender la niñita esta, la Greta, cuando habla casi con odio. Pero en los países nórdicos, que ya hablamos la otra vez y también me pintió con el tema del petróleo en Noruega, la conciencia que tienen. Claro. La gente que sabe petróleo te dice, no hay ningún productor de petróleo en el mundo que tenga las condiciones que tiene Noruega. Y tiene una reserva espectacular. Me dice, déjelo ahí nomás, nosotros con esto nos da para vivir. Si nosotros con la gran minería hubiésemos hecho eso, que haber explotado Gracias. el cobre para lo que necesitamos nomás, estaríamos en otro baile. Gracias, Rodrigo, Tomás. un segundo. Gracias, Camila. Gracias, Rodrigo. Por favor, eso es el Gracias. punto que dice cerrar. A ver, Tomás, Rodrigo. porque en esta región siguen pidiendo una serie de permisos para hacer malos proyectos contaminantes. En Puyalli están pidiendo la ampliación de la minera a tajo abierto. A ver, Ya. Camila. O sea, imagínense Su lo que minuto eso final. implica. Su minuto final. Yo quiero hacer un homenaje en este caso, porque todos hemos coincidido en esto. El Poder Judicial es el único que está dando la talla. Así ¿No es. es verdad? Es el único organismo estatal que está dando protección a los derechos de las personas. Algunos podrán criticar la doctrina Muñoz, que prefiere los derechos y digamos, la tercera sala constitucional de la Corte Muñoz ya era Suprema. Revocaron el fallo de la Corte de Apelaciones de Valparaíso Sí. respecto del tema de Quintero y Puchuncaví. El Poder Judicial está haciendo su tarea. Los que tienen que hacer la tarea ahora son, ¿no es cierto?, la clase política y el gobierno, porque el tema no da para más. El tema de Puyalli es vergonzoso. Es terrible. Yo estuve en la defensa de Puyalli cuando recién se hizo ese proyecto y logramos reducirlo porque el proyecto original, Rodrigo, era con relave, tranque de relave y planta de lixiviación vía cianuro al lado del pueblo Puyalli. Y Exactamente. logramos a través de un fallo Muy bien. judicial reducirlo a la mina que soy. Ok, Y muchas 20 gracias. años después quieren seguir La Ángela Vivanco, explotando. también es la ministra que está ahí. Sí. No, Doña. insistir en el punto. Tenemos, Rodrigo, una serie de malos proyectos que se siguen tratando de instalar. Mineras en Aconcagua, la termoeléctrica en Limache, la ampliación de la mina a tajo abierto en Puyalli, y desgraciadamente eso está latente. Entonces a mí, yo lo único que espero es que exista coherencia. Cuando hablamos, ¿cierto?, del medio ambiente, la sustentabilidad, la COP o el nombre que le queramos poner, que eso no solamente quede finalmente en un discurso, y sino que finalmente quienes toman las decisiones para sí o para no de otorgar un permiso de esta naturaleza, finalmente sea coherente entre el relato y la acción. Muchas gracias, diputada. Mire, me sobró tiempo. Le sobró tiempo. Muy Está, bien. está muy generosa. está generoso. Don Rodrigo. Sí, hoy día nomás. Mira, yo creo que estos son temas de país. Más allá de la postura que uno tiene, yo creo que es importante que cuidar hoy día. Mira, estamos con un cambio climático importante, estamos con una sequía muy fuerte en la región. Histórica. Ya lo dijo el ministro del MOP, Moreno, sobre la región. Entonces, finalmente, todo lo que nos indica que las conductas del país, de la región, debieran ser otras. Y por lo tanto, los esfuerzos que debiéramos hacer como Estado debieran ser otros. Entonces, cuando tú me dices, cambiemos, indemnicemos a estas personas, yo digo que sí, es el minuto de hacerlo, si no podemos seguir dilatando este tipo de decisiones. Finalmente, el costo del país va a ser, te lo aseguro, como decía Matías, mucho más caro que trasladar a estas personas, moverlas y que tengan una vida como corresponde. Aquí el país necesita otro estándar de país. Don Tomás, gracias.
Mira, lo principal que más allá de las diferencias que existen y existirán, tenemos un país privilegiado y tenemos la obligación de protegerlo. Gracias. Toda la Porque no razón. solamente proteger al mundo, tenemos un país privilegiado. Muy cierto. Entonces, si nos paramos en las equivocaciones que hemos cometido, está bien. Pero defender el país que tenemos y convocar a todos, y por eso las diferencias que hemos tenido con el tema de los consejeros regionales en las próximas elecciones municipales, es eso. Se requiere de participación, se requiere que la gente se interese. Yo personalmente vengo aquí, no soy candidato a nada, ni me interesa, yo tengo un retiro ya muy claro, mi espacio está en la cocina y en el campo, pero vengo aquí porque creo que esto es importante. Es importante cuando tú sales a la calle, a la gente se lo dicen, como a la señora Camila le dicen, ¿cómo aguanta este caballero? A mí me dicen también, ¿cómo aguanta esta señora? Pero forma parte del... Y a mí me dicen, ¿cómo aguanto a los dos? Tenemos, muchas gracias, don Tomás, don Matías, doña Camila y don qué Rodrigo. dice la señora? La verdad que ¿Qué para mí dice la siempre es señora un gusto. Michelle? No, ella no tiene voz ni voto aquí. Solo aquí. Ella manda en su casa. Y a usted que nos está viendo, me gusta que sea su canal regional. Me gusta. Hoy día fui al monumento donde se hizo el homenaje por el día 12 de octubre y había gente, mucha gente que está. Pero lo que más me gusta que saluden la gente común, como usted, como cualquiera. Esa es la gente que uno siente el afecto que tiene por su canal Quinta Visión. Que estén ustedes muy bien.